Bueno, pues vamos a hablar ahora de las rectas y puntos notables del triángulo. La primera recta es la mediatriz. Las mediatrices son rectas perpendiculares en el punto medio, ¿sí?, de cada segmento. Acá tenemos tres segmentos de recta, o sea, tres lados. Vamos a trazar tres mediatrices. Aquí tenemos la primera. Físicamente, ¿cómo le hacemos en nuestro cuaderno para trazar las tres mediatrices? Localizamos un lado, hacemos que la escuadra en uno de los lados que forman el ángulo 90 grados coincida con el lado al cual le queremos trazar la mediatriz, y tocando el punto medio trazamos la recta. Eso quiere decir que para encontrar el punto medio voy a medir de aquí para acá. Por ejemplo, si midiera 20, a la mitad está el 10, ahí trazo mi punto, ¿sí? Y hago que coincida una de los lados de la escuadra, de las dos que forman el ángulo, de los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, uno debe coincidir con esta línea y trazamos el otro hacia acá. Y ahí tenemos la primer mediatriz. Ahora trazamos la segunda mediatriz, ¿sí? Recta perpendicular en el punto medio y se van a cortar en este punto. Si trazamos la mediatriz de este lado, tiene que coincidir con las otras dos. Si se dan cuenta, aquí coincide en el punto. En este punto, donde coinciden las tres rectas, le llamamos circuncentro, ¿sí? Y el circuncentro es el centro de una circunferencia que circunscribe a este triángulo, ¿sí? O sea que de este punto nosotros podemos trazar una circunferencia que pase por los tres vértices del triángulo. Para que no quede nada más en palabra, lo vamos a hacer. Vamos a trazar. Vamos a trazar la circunferencia y si se dan cuenta, coincide en los tres puntos. Esto lo van ustedes a ver en geometría analítica también cuando vean ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos. Igual se ve, pero pues eso ya es de otra materia. Entonces, aquí ya encontramos el primer punto, que es el circuncentro, que lo tenemos acá. Ese es el punto notable, del cual nos marca ahí como circuncentro, es su nombre, y le vamos a cambiar la letra que lo identifica, le vamos a poner una C mayúscula para identificar al circuncentro. Aquí lo tenemos. Ahí para que se vea un poquito más en color blanco. Ahí está el circuncentro y podemos trazar una circunferencia que pase por estos tres puntos. Entonces es nuestro primer punto notable dentro del triángulo, y nuestras rectas notables, que son las mediatrices. La siguiente recta notable que vamos a ver son las medianas. Son rectas que trazamos desde un vértice del triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces, para ello vamos a trazar los puntos medios de cada uno de los lados. Ahí tenemos el primer punto medio, ahí tenemos el segundo y acá tenemos el tercero. Entonces, la recta que vamos a trazar ahora va a ser la que pase por un vértice y su punto medio del lado opuesto. Ahí le cambié de color para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Entonces es una recta que pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. El punto medio es
trazar, checar la distancia que hay de un punto a otro y a la mitad se encuentra el punto medio. Si de acá para acá hay 10 unidades, a la mitad serían 5 unidades, que queden 5 de un lado y 5 del otro. Entonces, si fueran 30, pues serían 15 de cada lado. Entonces, ustedes van a medir el lado de un triángulo cualquiera y pueden trazar el punto medio. Ahí trazan una recta y esa es una de las medianas, ¿sí? Entonces vamos a trazar la otra mediana, que sería entre estos dos puntos. Y la tercera mediana que va del vértice, de un vértice, hacia su punto medio opuesto. Y a esta serie de puntos le llamamos, al punto donde se intersectan estas tres rectas le llamamos baricentro. Lo vamos a marcar ahí también de un color que se vea bien. Lo marcamos acá y en vez de N le vamos a colocar la letra B de baricentro. Ahí lo tenemos. Entonces esa es la segunda recta notable que tenemos. Igual en un triángulo como los anteriores, yo ya lo tengo trazado para que se facilite. Vamos a trazar las bisectrices, pero para poder trazarla debemos saber qué cosas son. Llamamos bisectrices de un triángulo a la recta que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Vamos a trazar una recta que divida a este ángulo en dos ángulos iguales, o sea, dividir el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces medimos el ángulo, si mide con el transportador 30 grados, pues vamos a trazar un punto hacia la mitad y esa recta debe pasar por ese punto. Entonces aquí con la computadora vamos a trazar estas rectas, las bisectrices. Yo aquí en el programa, para poder trazar las bisectrices, debo marcar los tres ángulos. Le cambiamos antes el color para que se vea bien. Y aquí tenemos la primera bisectriz, ¿sí? Dividió este ángulo en dos partes iguales, o sea, en dos ángulos iguales. Vamos a hacer lo mismo para este otro ángulo, entonces empiezo a trazar acá, le doy al primero, segundo, y aquí al darle el tercero, queda trazada la bisectriz de este ángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, dividió a este ángulo grande en dos ángulos pequeños, pero iguales, que tienen la misma medida cada uno. Ahora lo hacemos para el tercer ángulo, que sería este. Y ahí tenemos. Si se dan cuenta, tienen que coincidir en un punto. Entonces ahí tenemos el punto donde coinciden. Vamos a trazar ese puntito. Este punto acá. Y le cambiamos de nombre. El punto se llama incentro. Entonces le vamos a poner ahí que nos identifique que es el incentro. Ahí lo tiene, ¿sí? Ahí tenemos ya trazadas las tres bisectrices y coinciden en un punto llamado incentro. Un triángulo tiene tres alturas, dependiendo del lado que tomemos como base. Por ejemplo, si yo tomo este lado como base, la primera altura va a ser esta que tenemos acá. Dice que se llama altura de un triángulo a las rectas perpendiculares a cada uno de los lados,
o sus prolongaciones. Puede ser que no quede dentro del triángulo, sino que quede fuera, desde el vértice opuesto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a trazar una recta perpendicular a esta recta, pero que toque con este punto. Entonces acá trazamos, vamos a cambiarle el color también. Trazamos una recta perpendicular, si se dan cuenta yo aquí lo puedo mover y la ubico en este punto. ¿Cómo le van a hacer ustedes? Sobre esta recta van a tomar su escuadra en el ángulo de 90 grados y van a hacer coincidir uno de los lados de 90 grados aquí y el otro de los lados acá, que toque con el vértice opuesto. Y ahí tenemos nosotros nuestra altura, nuestra primera altura. Vamos a hacer lo mismo con las otras. Si se dan cuenta acá, esta es una perpendicular, yo tengo aquí la facilidad de que la puedo mover, que toque el vértice opuesto y ahí tenemos otra altura. Y finalmente, la última que sería acá, la trazamos para acá, que coincida con el punto o el vértice opuesto a ese lado, y si se dan cuenta coinciden las tres en un solo punto. Entonces ahí trazamos el punto. Aquí dice que se llama ortocentro a este punto. Entonces vamos a trazar el ortocentro y ahí lo tenemos. Le voy a cambiar de nombre también para que coincida con todos los demás, con la letra inicial del punto. Bueno, les decía que todos los puntos notables, bueno, 3 de los puntos, lo que es el circuncentro, el baricentro y el ortocentro, coinciden en un punto, en una recta, perdón, llamada recta se escribe Euler, es un apellido de origen alemán, Euler o algo así se pronuncia, pero bueno, esta es la recta que lleva su nombre. Entonces, al trazar los puntos, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro, podemos trazar una sola recta que coincide con esos 3 puntos. Entonces hasta aquí es el video, espero que le entiendan. Sale jóvenes, nos vemos hasta la próxima.